Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del sistema respiratorio, básicamente de su fisiología. En el semestre anterior nosotros conversamos acerca de la anatomía del sistema respiratorio y nos corresponde entonces ahora hablar un poquito de cómo verdaderamente funciona él. Algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar la clase es que hay ciertas cosas o conceptos que nosotros esperamos ustedes puedan retener al final de la misma. Entonces estos son nuestros objetivos de aprendizaje. Vamos a tratar de enumerarlas o reconocer las principales estructuras anatómicas que ya ustedes lo han hecho tanto en las vías respiratorias superiores como en las inferiores. Vamos a describir la ventilación pulmonar, o sea, cómo se da el proceso, cómo entra el aire, cómo se comportan los órganos para que se dé ese intercambio de aire hacia adentro y hacia afuera. Explicar entonces también cómo el organismo puede regular qué tan frecuente o qué tan profundo puede respirar, los principios básicos de la respiración externa y basándonos también en cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono, que son los principales gases, a través de todo el organismo. Entonces es importante saber que nosotros respiramos para recibir oxígeno y es allí donde se encuentra la principal función del organismo en el aparato respiratorio: asegurar que el organismo extraiga oxígeno de la atmósfera que viene dentro del aire y elimine el exceso de dióxido de carbono, el oxígeno para la supervivencia de las células y el desecho en forma de dióxido de carbono. Este proceso es el que entonces conocemos como respiración. ¿Y para qué se da esto? Se da principalmente para que a nivel de las mitocondrias, una vez que el oxígeno entra, pasa a la sangre, de la sangre, como ustedes lo dijeron en la clase anterior, va a las arterias, de las arterias a las arteriolas, de las arteriolas a los capilares, y de los capilares pasa a las células en los órganos. En las células se da un proceso respiratorio a nivel de las mitocondrias. Es allí donde se da la respiración celular y es el motivo por el cual se requiere el oxígeno para que entonces se den todas las funciones en el cuerpo. Este oxígeno se da entonces, ¿por qué es importante el oxígeno? El oxígeno que se respira en el aire es importante porque al final todas las células necesitan un componente, una molécula que se conoce como adenosín trifosfato. Esta molécula es la que permite importante el oxígeno. El oxígeno definitivamente que es fundamental para que se dé el proceso de la respiración celular. En el ciclo de Krebs que se da a nivel de las mitocondrias, el oxígeno juega un papel preponderante ya que nos permite. Entonces, ¿por qué es importante el oxígeno que se respira en el aire? No vamos a adentrarnos y ya creo que se los he mencionado anteriormente, no nos vamos a adentrar en el funcionamiento de esto que es el ciclo del ácido cítrico, mejor conocido como el ciclo de Krebs. Este ciclo se da a nivel de las mitocondrias, que es un organelo que se encuentra en las células eucariotas, es decir, cada una de las células de nuestro cuerpo. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que gracias al oxígeno, el ciclo de Krebs genera el adenosín trifosfato, mejor conocido como ATP,
y también contribuye en la cadena respiratoria como el aceptor final de electrones para la formación de más ATP. En resumen, ¿para qué es el oxígeno? El oxígeno es fundamental para que a través de las mitocondrias, en los procesos como el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria final a nivel celular, se dé la producción de ATP. ¿Y qué es el ATP? El principal componente energético de nuestro cuerpo. Nosotros funcionamos gracias al adenosín trifosfato o ATP. No es el objetivo de nuestra clase hablarles profundamente de bioquímica, pero es importante que ustedes conozcan eso, que en las mitocondrias se da el ciclo de Krebs y también se da este proceso que ya acabo de mencionar, el proceso de la cadena respiratoria, donde el oxígeno es el aceptor final de los electrones para que luego de conformarse en agua, fíjense, va produciendo moléculas de ATP. La principal función de la respiración en última instancia es utilizar el oxígeno, entonces, para que a través de los dos procesos estos que hemos visto y procesos oxidativos que se dan a nivel de la célula, se produzca ATP. Darle un pequeño repaso simple del sistema respiratorio y su organización. Como pueden ver en la diapositiva, hemos puesto una línea para separar lo que es la vía superior y la vía inferior. Las vías aéreas superiores van desde la nariz hasta la boca e incluye las cuerdas vocales, la faringe y la laringe. Recuerden que la faringe involucra tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Hacia la vía inferior, esta está conformada por la tráquea, por los bronquios y las ramificaciones que se encuentran dentro de los pulmones, que van a los bronquiolos, y de los bronquiolos van a los alveolos. Entonces, creo que con esta parte cumplimos el primer objetivo, que es enumerar las principales estructuras anatómicas de las vías respiratorias superiores e inferiores. Vamos a ir describiendo la anatomía y fisiología de la respiración utilizando el camino del paso del aire hasta su vía final a nivel de los alveolos. El aire, como ya ven, ingresa a través de las narinas. ¿Qué son las narinas? Esas pequeñas aberturas que nosotros tenemos en las fosas nasales, ¿verdad? También, ya sabemos, se puede respirar por la boca, así que también puede entrar por la boca. La nariz está dividida por un tabique. El tabique nasal, ¿verdad?, está formado por dos huesos, el etmoides y el vómer. Entonces el aire entra en este espacio que se encuentra aquí, que se conoce como vestíbulo. Primero por las narinas entra al vestíbulo. El vestíbulo a nivel del tabique está revestido por los cornetes. Si ustedes se miran, verán unas pequeñas estructuras de color rojo, ¿verdad? Y es porque están altamente irrigadas. Irrigada significa que tienen muchos vasos sanguíneos, ¿verdad? Y esto es importante porque estos vasos sanguíneos reciben sangre, y cuando entra el aire, entonces este permite darle la temperatura adecuada para que él pueda continuar su camino sin provocar ninguna lesión a través de los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Entonces esta es una función muy importante de los cornetes, darle la temperatura a través de los capilares, que tienen una gran cantidad que se encuentran en esta parte. Otra cosa importante es que aquí también encontramos los receptores olfatorios, ¿verdad? Y eso más adelante se podrá ver a través de la explicación del sistema nervioso. El aire, entonces, que se encuentra en este espacio que se conoce como nasofaringe, pasa a la orofaringe y posteriormente a la laringofaringe. En la diapositiva ustedes pueden ver que esta sección que se encuentra aquí, sigan la flechita, se conoce como orofaringe o también bucofaringe. Posteriormente entonces pasa a la laringofaringe.
Con el paso del aire llegamos a la carina y la carina se divide en dos bronquios principales. Fíjense que los pulmones tienen dos lóbulos del lado izquierdo y tres lóbulos del lado derecho. Este espacio, la ausencia de un tercer lóbulo del lado izquierdo, permite que se sitúe la estructura del corazón. Dentro de la bifurcación de la tráquea que pasa a los bronquios principales, este se divide en tres bronquios del lado izquierdo y dos bronquios del lado derecho, que a su vez pasan a bronquios de tipo secundario y terciario. Y al final los bronquios terminan en bronquiolos, que son estas estructuras más finas que se comunican entonces con los alvéolos. En esta diapositiva podemos ver cómo el bronquio principal, específicamente hablando del lado izquierdo, se va dividiendo en los bronquios principales, en el bronquio secundario y posteriormente el bronquio terciario. Recuerden que del lado izquierdo hay un bronquio principal y dos bronquios secundarios. Pasan a los terciarios, que terminan en el bronquiolo, y en un aumento el bronquiolo se comunica, está aquí, con los alvéolos. El humano tiene aproximadamente 480 millones de alvéolos y son importantes porque a través de los bronquiolos y cuando el aire pasa a los alvéolos, es aquí donde se da el paso del aire, específicamente del oxígeno, a la circulación. Entonces, como ya dijimos anteriormente, el proceso por el cual se da el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono es lo que nosotros conocemos como la respiración. Entonces, la respiración presenta cuatro fases que están bien definidas. La ventilación pulmonar, que la vamos a explicar en unos momentos. ¿Qué corresponde a la ventilación pulmonar? Corresponde a la entrada del aire y la salida de los pulmones, del aire de los pulmones. Eso es lo que es la ventilación pulmonar. La respiración externa es todo lo que tiene que ver con la entrada del aire, el paso del oxígeno desde los pulmones hasta el torrente sanguíneo y la salida del dióxido de carbono. Es decir, todo el camino que nosotros hemos visto y el paso de aquí, desde los alvéolos al torrente sanguíneo del oxígeno, y el intercambio gaseoso desde los vasos sanguíneos hasta los alvéolos y su salida posteriormente al exterior. También tenemos el transporte de gases y oxígeno, de los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos se dan a nivel de los pulmones y de los tejidos corporales a través de la sangre, como ya lo vimos. Y la respiración interna, que es aquella que utiliza el oxígeno en las células, en las mitocondrias, ¿para qué? Recordemos que hablamos hace unos momentos la formación del ATP, ¿verdad? Y posteriormente la liberación del dióxido de carbono en la vía contraria. Para que se dé la respiración y el intercambio de gases, es importante tener un poco de conocimiento sobre algunas leyes físicas sobre el manejo de los gases. Tenemos la ley de Boyle, que nos dice que a una temperatura fija la presión que se ejerce es inversamente proporcional al volumen. ¿Y qué quiere decir eso? Para que el aire entre en nuestro cuerpo, que es la mezcla de gases, tiene que haber una presión menor dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué se hace? Cuando nosotros respiramos, desciende el diafragma y los pulmones y el tórax se expanden. Eso crea más espacio. Al crear más espacio, se crea menos presión, y es por eso que por las diferencias de presiones el aire puede entrar perfectamente. Si la presión que se encuentra en los pulmones es mayor, en el tórax es mayor que la
presión que se encuentra de aire externo, sería imposible respirar. La ley de Dalton nos dice que cada gas ejerce su propio comportamiento a nivel de presiones, a nivel de solubilidad, etc. Y entonces, ¿eso qué nos permite ver? El oxígeno, la presión de oxígeno es mucho mayor en un lado, en la atmósfera, y la del dióxido de carbono es menor. Eso permite que el oxígeno pueda entrar y el dióxido de carbono se pueda mover fácilmente hacia afuera. La ley de Henry nos habla de la solubilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Recuerden que el aire tiene varios componentes, los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero el oxígeno y dióxido de carbono son mucho más solubles que el nitrógeno, que es prácticamente insoluble, y eso permite que sea el oxígeno y el dióxido de carbono los que se puedan mover fácilmente a través de la sangre. El nitrógeno no se puede mover directamente a través de la sangre porque es prácticamente insoluble. Y la ley de Fick también nos dice que el paso de los gases depende también de la permeabilidad de las membranas debido a diferencias de presión. Y esto es lo que nos permite explicar cómo a altas alturas, a grandes alturas, ¿verdad?, donde la presión del oxígeno es menor, se nos dificulta respirar. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, podemos ver la proporción de los gases que se encuentran en el aire. El aire está conformado, por esto creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, y es el nitrógeno el principal componente del aire. Sin embargo, como es insoluble en la sangre, no pasa. Así que el que sí pasa es el oxígeno y el dióxido de carbono principalmente. Vamos a ver un poco algo de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar se explica, como ya dijimos hace un momento, por la ley de Boyle, ¿verdad?, y la ley de Dalton, por diferencias de espacio y diferencias de presiones de los gases. Cuando se da la inspiración, ¿y qué es la inspiración? El proceso por el que entra el aire. El tórax, cuando se da la inspiración, ¿verdad?, se expande, ¿verdad? Fíjense en estas flechas, se expande el descenso del diafragma, la expansión del tórax, y eso permite crear una presión mucho menor en el tórax que hace que el oxígeno pueda entrar. De manera contraria se da la expiración o la exhalación, ¿verdad? Entonces, cuando expiramos, el tórax se contrae, el diafragma sube y por eso se genera una mayor presión al reducir el espacio, y esto permite que el aire se pueda expulsar. Entonces, el proceso primero es el de la inhalación o la inspiración, y el proceso que continúa es la exhalación o la expiración. Ya dijimos, entonces, si hemos hablado del tórax y del diafragma, entonces el principal músculo, y esto quiero que, fíjense que yo he insistido en esto varias veces, el principal músculo de la inspiración es el diafragma. Sin embargo, hay otros músculos como los intercostales externos que también juegan un papel preponderante. En esta diapositiva pueden ver que es la contracción del diafragma el principal responsable de la respiración, al permitir que el 75% del aire puede entrar a los pulmones. La expiración es un proceso pasivo, se da por entonces la relajación de estos músculos. Hay otros músculos que son adicionales y que también pueden contribuir a la respiración. Y aquí en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de ellos. Los músculos del abdomen, los músculos intercostales, los músculos pectorales, el músculo esternocleidomastoideo. Aquí lo pueden ver en la diapositiva que les estamos presentando. Pero estos son los músculos accesorios en la respiración. Cuando un paciente está agitado, por eso es que se observan movimientos en la pared, inclusive a nivel del abdomen,
por la respiración forzada. Están tratando de ayudar, ya que por sí solos, en principio, los intercostales y el diafragma principalmente no logran hacer su función. Entonces, por eso es que se conocen como músculos accesorios de la respiración. Hemos podido cumplir el segundo objetivo, que es describir los procesos de la ventilación pulmonar. Continuamos hablando un poquito del trabajo respiratorio. Cosas importantes: durante la inspiración los músculos respiratorios deben de vencer diversos factores. Nuevamente, el aire para poder entrar tiene que vencer una presión. ¿Y cómo vence esa presión? Con la expansión del tórax y el descenso del diafragma, como lo ven en esta parte. Expansión del tórax, descenso del diafragma, la presión disminuye por el aumento de la capacidad torácica y entonces el aire puede entrar. La energía requerida por los músculos respiratorios para superar esas fuerzas es lo que se conoce como trabajo respiratorio. Esta expansión y posteriormente, al darse la exhalación, disminución del espacio torácico con aumento de la presión, se da gracias a una capacidad de los pulmones para distenderse, que viene desde los alvéolos. Esto se da por un agente que se conoce como el agente tensioactivo o surfactante, que es el que se encuentra dentro de los alvéolos. Por ejemplo, cuando los niños están muy prematuros, nosotros tratamos de madurar los pulmones colocando unos corticoides, ¿verdad? Para que comience a producir este agente tensioactivo. De hecho, el agente tensioactivo inclusive ya se da a nivel de medicamentos, porque si los pulmones están inmaduros, no lo tienen y entonces no pueden distenderse. Es decir, no pueden ensancharse y encogerse para producir la respiración. Por eso es tan importante el agente tensioactivo o surfactante, que es producido en las células alveolares de tipo 2 que se encuentran en los alvéolos. Las células alveolares de tipo 1 son las que permiten el paso del oxígeno desde el árbol bronquiolar y alveolar hacia los capilares. Este trabajo respiratorio pareciera que es inmenso, pero solamente utiliza 5% del gasto energético total. Y a manera de comentario, podemos decir que enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y el asma son enfermedades que reducen o producen aumentos de la resistencia para la entrada del aire, ya que, por ejemplo, en el EPOC se puede fibrosar el árbol bronquial o también se puede destruir las paredes de los alvéolos, lo que hace que no se pueda distender. O en el asma, por ejemplo, los bronquios lo que hacen es espasmarse, es decir, reducir su espacio. Por eso es que lo que se escucha es como un silbido, ¿verdad? Si ustedes quieren silbar, ¿qué hacen con su boca? La cierran, ¿verdad? Cierran los labios y eso, al pasar el aire, pueden producir lo que es el pitido. De la misma manera sucede en los bronquios. Por eso lo que se escucha es un pitido. Entonces esto aumenta la necesidad de la presión en esa área y dificulta el paso por diferencia de presiones, como ya habíamos hablado con las leyes que comentamos anteriormente. En esta diapositiva podemos ver el volumen o capacidad pulmonar que de manera normal tiene un pulmón. Esta gráfica, quiero que me sigan un poquito, habla de varias aristas. Tenemos el volumen corriente, o vamos a comenzar por aquí. En principio, al pulmón le caben aproximadamente 6.000 mililitros de aire, ¿ok? Pero nosotros no respiramos 6.000 mililitros de aire normalmente. Lo que se respira normalmente es 500 mililitros. Cuando nosotros hacemos una inspiración forzada,
podemos aumentar estos 500 mililitros a 3100 mililitros más, y esto es lo que se conoce como el volumen de reserva inspiratorio. Este paso que está aquí es la inspiración y la expiración. Recogemos 500 mililitros, descendemos 500, expulsamos 500 mililitros. Y esta es la respiración normal. Pero vamos a suponer que usted vas a hundir en una piscina y quieres tomar más aire. Entonces tú haces una inspiración forzada. Al hacer la inspiración forzada, tu pulmón tiene capacidad de expandirse prácticamente 3100 mililitros más, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí, es la cantidad, el volumen de reserva inspiratorio que tienen los pulmones. Pero por otro lado, si tú quieres expulsar todo el aire que tú puedes expulsar aproximadamente 1200 mililitros. Estos 1200 es el volumen de reserva, o se conoce como volumen de reserva expiratorio. Fíjense que aquí hay un volumen que se mantiene estable y que es de aproximadamente 1200 mililitros. Esta es la suma de ambos pulmones. ¿Por qué existe este volumen de aire en los pulmones? Porque si no existiera este volumen de manera permanente, ¿qué pasaría? Los pulmones se colapsarían, ¿verdad? Por su capacidad de distensión. Entonces siempre tiene que haber un volumen que se conoce como volumen residual. Entonces es importante que ustedes conozcan esto, que los pulmones no es que cuando tú expulsas todo el aire, aunque lo hagas forzado, te quedas totalmente sin aire o gases en los pulmones. Siempre hay un volumen residual, y el volumen residual es de 1200 mililitros. Entonces, en esta gráfica podemos seguir viendo que la capacidad inspiratoria total será el volumen corriente más el volumen inspiratorio forzado. La capacidad vital, o sea, todo lo que se puede respirar al máximo y expulsar al máximo, ¿verdad?, será de 4800 mililitros, y es la suma del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratorio y del volumen de reserva expiratorio. Y esta, si le sumas la capacidad residual, se va a conocer como capacidad pulmonar total. Esto quiero que lo vean una y otra vez de ser necesario para que lo comprendan. Este es el volumen que se maneja normalmente en una inspiración y expiración. Si tomamos mucho aire, vamos a llegar a ocupar todo el volumen de reserva inspiratorio, y si expulsamos totalmente, llegaremos hasta el volumen de reserva inspiratorio, pero jamás se podrá tocar el volumen residual, porque es el que impide que los pulmones se colapsen, ¿verdad? Esta es una fórmula que nos dice cuánto volumen nosotros podemos manejar en un minuto, ¿verdad? Entonces es el volumen corriente, que son los 500 mililitros, ¿verdad?, por 12 respiraciones, ¿verdad? Quiere decir que nosotros en un minuto manejamos también aproximadamente 6000 mililitros de aire. Vamos a ver un poquito entonces. Recuerden que todo lo que se da en el cuerpo tiene que ser regulado por el sistema nervioso. Pero ¿qué es importante? ¿Dónde se encuentra el control de la respiración? Y la respuesta es esta: a nivel del tallo encefálico en el cerebro, en el bulbo raquídeo y el puente de Barolio. Pero ¿qué es importante? ¿Cómo se regula que tú respires más fuerte o más acelerado, o desaceleres la frecuencia de tu respiración? Eso se da principalmente por dos cosas. Recuerden que los gases se encuentran en el torrente sanguíneo, o sea, están en la sangre. Y hay dos estímulos principales: la disminución del oxígeno y el aumento del dióxido de carbono. Entonces nosotros tenemos unas estaciones que se conocen como quimiorreceptores.
son como pequeñas aduanas por donde pasa la sangre y que las está testeando o las está midiendo permanentemente. Es en estos quimiorreceptores que, como pueden ver, se encuentran en el bulbo raquídeo o en el callado de la aorta o a nivel del cuerpo carotidio, donde se bifurcan las carótidas, que ya ustedes conocen perfectamente dónde están localizados estos espacios, donde se detectan esta disminución del oxígeno o aumento del dióxido de carbono. Entonces, estos quimiorreceptores, al detectar estas situaciones o presiones de gases en la sangre, activan o inactivan la transmisión nerviosa para que a través del nervio glosofaringeo o el neumogástrico, es decir, el noveno par craneal o el décimo par craneal, a través del centro neumotáxico, las señales que van a inhibir la respiración, o en el centro apnéustico, los centros que van a prolongar la inspiración, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran estos? Nuevamente en el bulbo raquídeo y en el puente de Barolio. Y esto lo pueden ver aquí en la diapositiva. Aquí está el puente de Barolio y aquí está el bulbo raquídeo, donde se encuentran las zonas neumotáxica y la zona apnéustica. Y fíjense acá en el bulbo raquídeo la zona inspiratoria y la expiratoria. No se van a aprender todo esto, pero sí deben saber que los centros respiratorios se encuentran en el bulbo raquídeo y el puente de Barolio. ¿Y cuáles son los estímulos? Los estímulos son la disminución del oxígeno y el aumento del dióxido de carbono a través de quimiorreceptores que se encuentran en el callado de la aorta o en el cuerpo carotidio de ambos lados a nivel del cuello, o acá también en el bulbo raquídeo. Con eso cumplimos un objetivo más, que es explicar cómo se controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. Ya hemos hablado un poquito de la respiración externa, de cómo se da la inhalación, de cómo se da la respiración al descender el diafragma, expandir el tórax, el aire entra, pasa de los bronquios a los bronquiolos, de los bronquiolos a los alveolos, y es allí, fíjense, cómo se da el intercambio gaseoso. Este espacio que se encuentra acá es el que, en teoría, para medidas de ejemplo, a manera de ejemplo, es el espacio alveolar, y este que está acá es donde está el torrente sanguíneo, donde se da la circulación. Entonces aquí vemos cómo se da por difusión el intercambio del oxígeno hacia las células, que son los eritrocitos. Recuerden lo que dijeron ustedes en las charlas de cómo, cuántas moléculas de oxígeno transporta una molécula de hemoglobina, ¿verdad? Y acá también el dióxido de carbono, cómo se intercambia. Esto, hasta este paso aquí, es lo que se conoce como la respiración externa. Para que se dé esta respiración externa, todo debe estar debidamente funcional. Pero hay factores que ya explicamos anteriormente, las leyes de los gases y, por ejemplo, esta que es la ley de Fick, que tiene que ver con el gradiente de difusión de los gases. Hablamos de, vamos a ver si lo vemos un poquito más, regresamos, ¿verdad? Recuerden que hablamos también de la solubilidad, la ley de Henry, por ejemplo, la ley de Dalton, que tenía que ver con las presiones. Todas son importantes para que se dé la respiración. En este caso, esta no es. La ley de Fick tiene que ver también con la difusión y la solubilidad. El oxígeno y el dióxido de carbono, gracias a Dios, todo está muy bien calculado, se difunden fácilmente, ¿verdad?
el nitrógeno, aunque es el mayor gas que se encuentra en la atmósfera, recuerden, es el nitrógeno, no pasa porque es totalmente insoluble, y por eso es que si acaso una pequeña parte entra al torrente sanguíneo, ¿verdad? Constantes que es importante que sepan: la frecuencia respiratoria normal, ¿verdad? La saturación de oxígeno normal es mayor al 95%. Recuerdan con esto del COVID, todo lo que se habló, y el saturómetro, que era el dispositivo que se ponía en un dedo, ¿verdad? Para medir la saturación, que debe ser del 95% hacia arriba. La frecuencia, como dijimos, de 12 a 20, pero cuando es mayor de 20 se conoce como taquipnea, y cuando es menor de 20 se conoce como bradipnea. La hipoxia se define como una deficiencia de oxígeno en los tejidos, y la hipoxemia es la deficiencia de oxígeno en la sangre. Con esto hemos ya comentado los principios de la respiración externa y cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Por lo menos que lo pueden ver aquí, la respiración externa, y cómo se da a través del paso desde los alvéolos hacia el torrente sanguíneo y viceversa, una vez que el oxígeno es utilizado en la respiración interna para la formación del ATP, generación de nutrientes y energía para las diversas células y los procesos que tienen que ser necesarios para lograr la vida, y posteriormente la liberación de dióxido de carbono al aire. Hablamos ya de la respiración interna, ¿verdad? Que es la utilización del oxígeno para formar el ATP, que es el adenosín trifosfato, o aquí está pues trifosfato de adenosina. Para finalizar, entonces aquí pueden ver las curvas de saturación de oxígeno, ¿verdad? La mayor parte del oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. Bien lo dijeron ustedes en la clase anterior, en las charlas que ustedes presentaron. La hemoglobina es una molécula que contiene alrededor, que se encuentra dentro del eritrocito, pero hay muchas moléculas de hemoglobina, y estas son aproximadamente 280 millones que pueden unirse cada una a 4 moléculas de oxígeno, ¿verdad? El porcentaje de hemoglobina que transporta el oxígeno se mide como la saturación de oxígeno. Los valores normales están entre 97 y 99. Más de 95 también lo consideramos normal. Bien, para finalizar y no menos importante, es importante saber cómo se da este paso hacia la respiración interna. Cuando usted respira y toma el oxígeno que se intercambia a nivel de los alvéolos, ¿verdad? Dijimos, vamos a ponerlo acá, que pasa a la sangre, a los eritrocitos. Ustedes me comentaron que la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos capta ese oxígeno. Bueno, eso se llama afinidad. Afinidad. Cerca del área pulmonar, los eritrocitos son más afines, ya que la hemoglobina es más afín. Para poder entregar el oxígeno, tiene que esa hemoglobina hacerse menos afín. Y eso es lo que se explica por la curva. Esto es una curva, ¿verdad? La curva de disociación de la hemoglobina a través de una constante que se conoce como el coeficiente de Michaelis-Menten. ¿Qué nos explica esto? Que en algunas partes de nuestro cuerpo, a menor presión, la hemoglobina se puede saturar perfectamente al 50%, y en otros lugares se requiere más presión para que también se sature al 50%. Entonces, cerca del
cerca de los pulmones, la hemoglobina tiene que ser más afín y tener mayor capacidad para recibir el oxígeno. Quiere decir que en este momento la curva se desplaza hacia el lado izquierdo, donde el coeficiente de Michaelis-Menten es menor, es decir, a menor presión. Fíjense, esta era la normal, la que venía de acá, y ahora si la desplazamos a este lado, el coeficiente va a disminuir. Si se va para este lado, el coeficiente va a aumentar. Si el coeficiente se desplaza hacia esta izquierda, lo vemos en la curva celeste, vemos que se requiere menos presión de oxígeno. Fíjense aquí, presión de oxígeno, se requiere menos presión de oxígeno para lograr igual saturación. Porque fíjense aquí, por ejemplo, si teníamos la PO2 o la presión de oxígeno en 30, se lograba el 50. Ahora con menos presión, vamos a decir que es 20, se logra también el 50%. Entonces ese coeficiente disminuye, lo que significa que tiene mayor afinidad esa hemoglobina. Y esto se conoce como el efecto Haldane. Y esto, por ejemplo, se da en los pulmones, ¿verdad? ¿Qué condiciones producen que haya mayor afinidad? La disminución del dióxido de carbono, ¿verdad? El aumento del pH, la disminución de los hidrogeniones. Esto es obvio porque si el pH está aumentado es alcalosis, lo que indica que hay menos hidrogeniones, y el metabolismo también disminuido, o la disminución de la temperatura. Son factores que desplazan la curva hacia la izquierda. ¿Ok? Son factores que desplazan la curva hacia la izquierda. Si la Km aumenta, entonces la afinidad disminuye, es decir, la hemoglobina puede botar mucho mejor el oxígeno, y esto tiene que ser, por ejemplo, en los órganos, ¿verdad? Porque al llegar al órgano tiene en ese momento que poder soltar el oxígeno, si no el oxígeno no va a llegar a las células, a los órganos, a las células, y las células entonces ¿cómo van a vivir? ¿Verdad? Entonces, factores, si lo puedes liberar fácilmente, si no hay oxígeno, entonces significa que es que hay mayor dióxido de carbono. Entonces, factores como el aumento del dióxido de carbono, el aumento de los hidrogeniones, si hay más hidrogeniones, obviamente hay un menor pH o acidez, o el aumento del metabolismo, entonces producen una menor afinidad con un aumento de la constante de Michaelis-Menten. Este que se da a nivel periférico, perdón, aquí hay un error, este no es periférico, este es proximal, porque es a nivel de los pulmones. Este que es a nivel periférico se le conoce como el efecto Bohr, donde la afinidad disminuye. Y esto es lo que se conoce como la curva de afinidad de la hemoglobina. ¿Para qué? Al liberar el oxígeno, como cuando comenzamos la clase, ¿verdad? A las células, a las mitocondrias, al ciclo de Krebs, este oxígeno y en la cadena respiratoria permiten al final la formación de esto que está aquí, el ATP. Entonces nos preguntamos al inicio si el ciclo de Krebs era importante. Pues sí. La cadena respiratoria es importante. Pues sí. Liberación de ATP, que es lo que le va a dar la energía a las células para sobrevivir, realizar todas las funciones que nos permiten en sí lograr la vida. Bueno, espero que con esto hayan comprendido o tenido un acercamiento más a la fisiología respiratoria, y bueno, nos vemos en la próxima.